Buenas tardes, respetado docente y con todos los presentes. El día de hoy es un placer poder exponer ante ustedes nuestra explicación sobre esta primera premisa, el realismo, del libro El sentido religioso, que tiene como autor al sacerdote italiano Luigi Giussani. Presento a nuestro grupo que lleva por nombre La realtà dell'essere, que significa la realidad del ser, integrado por Ambrosio Falcón Marcia, Méndez Villavicencio Sali, Yamoca Espinosa Sayuri, Ramos Castro Jesús, Toledo Negli Luana y Castillo Deira Asile. Lo que podemos decir de este primer capítulo es que Giussani fue muy metódico y consciente de que este curso también es tenso o complejo o quizá extraño para muchos de nosotros. ¿Cuántos se han topado con la complejidad del curso de antropología religiosa? Entonces, precisamente atendiendo a esta realidad, Giussani trata de establecer unas premisas antes de estudiar el fenómeno del sentido religioso. Y una de las primeras es el realismo. A lo largo de todo el capítulo son 7 partes, 7 apartados, en lo cual va a tratar sobre la noción de realismo, mencionando o dando pasos a seguir para estudiar el sentido religioso. Primera premisa. ¿De qué se trata? Giussani nos introduce a este capítulo con un panorama de la sociedad moderna. Lo que se me quedó grabado es lo siguiente: la diferencia entre el bien y el mal se ha perdido. Y luego con la cita que nos dice Alexis Carrel: de poco razonamiento y mucha observación lleva la verdad, y mucho razonamiento y poca observación lleva al error. Esta cita es clave porque Giussani nos dice que debemos de partir de la realidad para poder conocer las cosas. No debemos de partir de nuestros perjuicios o de nuestras presuntas posiciones para poder luego emitir un juicio o una opinión al respecto de un objeto mismo o de una cosa. Esto es lo que trataría de plantear Giussani. Un claro ejemplo es el tema del aborto legal. En el país de Argentina ya se aprobó, y esto ha conllevado que en el Perú también se reclame el tema del aborto legal. Pero es muy interesante porque el argumento fuerte es la cantidad de muertes que hay por año por mujer por abortos ilegales. Sin embargo, revisando una parte de la literatura, llegan a 58 muertes por año. Es una cantidad no mucho mayor o menor comparadas a otras razones por la cual una mujer muere por diversas enfermedades. Entonces, el problema es que si yo voy a poner argumento, digamos la cantidad de muerte, tendría que ser otra razón para pedir políticas públicas. Podemos decirlo en ese sentido. Entonces, es un claro ejemplo donde podemos apreciar lo que dice Carrel. No partimos de la realidad. Si estamos hablando de muertes, debemos de tener bien en cuenta cuántas mujeres mueren y por qué razones mueren. Y a partir de eso, poder determinar qué política debemos de asumir para poder resolver estos problemas. Definitivamente, poca observación, porque al parecer si preguntamos a las personas que están de acuerdo o no, si tienen la estadística de cuántas mujeres existen, y poca observación y mucho razonamiento llevan al error. Es justamente eso. Es decir, todo el mundo asume que es lo más importante porque son muertes, etc. Entonces llevan al error. Mucha observación y poco razonamiento llevarían a la verdad. Es decir, debemos de partir por la realidad, y la realidad sería averiguar cuántos son las cantidades de muerte que existen y averiguar las razones de estas muertes. Entonces, tienen la causa. Ya entendemos para Giussani el tema de la realidad. El realismo es básico y por eso lo coloca como la primera premisa. El método de la investigación impone el objeto, una reflexión sobre la propia experiencia. Premisa. Para una investigación seria sobre cualquier acontecimiento o cosa, se necesita realismo. Yo investigo para saber algo
no para pensarlo, nos dice San Agustín. Pensar algo es realizar una construcción intelectual, ideal e imaginaria. Proyectamos sobre el hecho lo que pensamos de él. Por el contrario, el hombre sano quiere saber cómo son los hechos. Solo sabiendo cómo son, puede también pensarlos. No existe actividad humana más extendida de la que puede identificarse bajo el título de experiencia religiosa o sentimiento religioso. La interrogante que plantea es: ¿qué sentido tiene todo? Queremos saber qué este hecho, en qué consiste este sentido religioso. Esto nos plantea un problema metodológico del cómo afrontar este fenómeno de modo que estemos seguros de llegar a conocerlo bien. La mayor parte de las personas se apoyan en lo que dicen los demás, por ejemplo, los filósofos, los periodistas, los medios de información. El realismo exige que el método no sea imaginado o pensado por el sujeto, sino impuesto por el objeto. Además, es un fenómeno que me sucede a mí. Es sobre mí, sobre lo que debo reflexionar. Si no lo hago yo, corre el riesgo de asumir una idea de otro sobre lo que vivo yo. Pasando al punto número 3, tenemos el siguiente tema. La experiencia implica una evaluación. Sin una capacidad de valoración, en efecto, el hombre no puede tener ninguna experiencia. En esta parte del libro de Giussani se destaca la importancia de la evaluación en el proceso de la experiencia humana. Argumenta que la experiencia no se limita simplemente a probar cosas o acumular hechos y sensaciones de manera indiscriminada, sino que implica también la capacidad de emitir juicios sobre lo que se ha experimentado. Este juicio es fundamental para evitar la alienación de las opiniones de los demás y para desarrollar un verdadero conocimiento de uno mismo y del mundo que nos rodea. La persona es ante todo conocimiento. Lo que caracteriza la experiencia no es tanto el hacer cosas, sino entender una cosa, descubrir su sentido. Aquí resalta que la verdadera experiencia no radica únicamente en realizar actividades o establecer relaciones de manera mecánica, sino en comprender el sentido de las cosas. En este sentido, la experiencia implica la inteligencia del sentido de las cosas y la capacidad de discernimiento para entender y valorar lo que se ha experimentado. Asimismo, señala que todo juicio requiere de un criterio para realizarse, y este criterio también es necesario en la experiencia religiosa, donde es fundamental cuestionarse qué criterio adoptar para juzgar lo experimentado en el proceso de reflexión sobre uno mismo. En conclusión, el libro nos indica: es verdad que la experiencia coincide con el probar algo, pero sobre todo coincide con el juicio que se tiene sobre lo que se prueba. Giussani enfatiza que la experiencia verdadera va más allá de simplemente probar cosas y que implica la capacidad de comprender el sentido de lo que se experimenta y de emitir juicios fundamentados sobre ello. La perspectiva de Giussani sobre la experiencia y la evaluación nos invita a ir más allá de lo superficial y a sumergirnos en una reflexión profunda sobre nuestras vivencias. Nos anima a evaluar nuestras experiencias y a comprender su significado más profundo, lo que nos permite crecer y desarrollarnos como individuos. Continuando con nuestra explicación, doy paso a mi compañera, que tocará el punto número 4, criterio de evaluación. Bueno, en el texto plantea la reflexión sobre el criterio que nos permite juzgar lo que sucede en nosotros mismos. Se plantea que este criterio puede ser prestado de algo exterior a nosotros o puede encontrarse dentro de nosotros. Se argumenta que si el criterio se toma prestado de algo exterior, caeríamos en una situación de alienación. Se sugiere que el criterio inmanente a nosotros proviene de nuestra naturaleza, entendida como indicio de último origen de nuestro yo, es decir, Dios, es la alternativa razonable y no alienante. Bueno, en el texto quiere decir que plantea la importancia de tener un criterio interno proveniente de nuestra naturaleza para juzgar nuestra propia humanidad. Es como si nos dijera que la respuesta a nuestras preguntas más profundas está dentro de nosotros mismos, en nuestro ser más esencial.
o sería como buscar la luz dentro de una habitación en lugar de afuera. Bueno, le doy pase a mi compañero. Continuando con la exposición, llamamos experiencia elemental al gran significado que tiene para nosotros, ya que es el número sin fin de exigencias y evidencias con las que se nos ve proyectado a confrontar todo lo que existe, hasta llegar al punto de que todo lo que hacemos o decimos dependen de estas. En conclusión, estas experiencias son como una chispa que pone en marcha el motor humano, algo que pretende indicar completamente ese impulso original con el cual se asoma el ser humano hacia la realidad, tratando de encimarse con ella mediante la realización de un proyecto que dicte a la misma realidad la imagen ideal que lo estimule desde adentro. Cuando decimos que es como una chispa que pone en marcha el motor humano, nos referimos a que antes de ellas no existe ningún movimiento, no se da ninguna dinámica humana. Cualquier afirmación de la persona, desde la más banal y cotidiana hasta la más ponderada y cargada de consecuencias, solo puede tener lugar a partir de este núcleo de evidencias y exigencias originarias. Le doy pase a mi compañera. El hombre, último tribunal. El criterio para juzgar al ser es con uno mismo. Esto parte de la convivencia humana, la búsqueda de nuestro último destino. Se dice que el hombre tiene el poder absoluto para determinar su fin. En la conciencia humana, los hombres se enfrentan a las cosas y a su destino, de modo que me doy cuenta de que ni me hago yo solo, ni que las cosas se hacen solas. Sin embargo, el hombre por su libertad puede negar a aquel del cual depende. Existen dos personas idealistas del ser o del hombre: el ser anarquista y el hombre auténticamente religioso. El anarquista solo actúa con los criterios como si fuera de él y se cree dueño de la razón y de la verdad, mientras que el hombre auténticamente religioso acepta la realidad como significado de sí y se da cuenta de que los criterios no es de él mismo. Como resultado llega la superación de la anarquía. Se encuentra cuando el hombre comienza a afirmarse a sí mismo y acepta que existe, pero que no se ha dado él mismo, o sea, toma conciencia de su dependencia. Perder fe en uno mismo. Muchas veces dejamos atrás todo lo que nos hizo feliz alguna vez, todo lo que pudimos ser en algún momento y nos gustó demasiado. Pero llega un momento en el que fallamos en el intento de hacer bien las cosas, como de costumbre. Por ejemplo, un universitario en el primer ciclo de su carrera desaprueba 1 o 2 cursos, correcto, o bien elige mejorar o detenerse y solo salir de aquella carrera que tal vez le gustaba o que no. En esta oportunidad decide rendirse. Nunca más volvió a intentar nuevas cosas que le gustaba porque pensaba que no iba a lograr nada. En conclusión, nunca llegó a conocerse a sí mismo. No realizó aquellos pasos que lo llevarían a la experiencia elemental y poder conocer su realidad dejando atrás lo que era o lo que fue alguna vez. Perder fe en uno mismo es quitar toda voluntad y dudar de tus capacidades, minimizar tu creación y para qué sirves a este mundo te hace dudar de lo que puedes ser capaz. Las sociedades, en algunas ocasiones, abarcan métodos anarquistas. Son aquellos que solo ven por sí mismos sin importar quién más vive en su realidad, y se ven reflejados en aquellos que no te apoyaron en estos tiempos, que no fueron formando ese camino de experiencias contigo. En cambio, una persona que ama y abraza el infinito sí que lo hace, y hace muchas otras cosas más para que tú también veas la realidad, en la que tú y otras cosas más que no fueron creadas, llegues y empieces a darle forma a lo que debería ser. Estas acciones se ven reflejadas en los padres, hermanos, familia o personas que realmente te ayudan sin juzgar, sino a aconsejar por tu bien para que puedas madurar en la vida. Entonces, por naturaleza, el hombre deberá pasar por la experiencia elemental, luego de su confrontación universal. El hombre de todos los tiempos y de todas las razas se acercan a todo. Según Giussani, podemos entender que si el hombre llega a madurar, podrá recordar su pasado, porque aceptó su ser y porque pasó por aquella experiencia elemental. Ascesis para la liberación. Ascesis es nuestro medio para poder alcanzar la madurez de sí mismo, la libertad interior y espiritual. Ascesis nos permite buscar una transformación interior, la cual nos pueda llevar a una liberación más profunda.
Para poder alcanzar una liberación, debemos de habituarnos a juzgar las cosas y no estar a merced de lo racional. Dicho esto, quiero decir que debemos de habituarnos a confrontar nuestros desafíos con la experiencia elemental. Podemos dar como ejemplo la meditación diaria. La meditación conlleva a dedicar nuestra concentración, nuestra atención y nuestra liberación mental. Para terminar, podemos llegar a la conclusión que el realismo nos cuestiona y nos lleva a explorar lo más profundo de nuestra esencia. Esto es todo por parte nuestra. Muchas gracias por su atención.